Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso vamos a comenzar el tema de dinámica. Vamos a empezar el bloque de dinámica, que va a estar dividido en dos temas, dinámica 1 y dinámica 2. Y vamos a comenzar con las fuerzas y sus efectos, la primera parte del tema. ¿De acuerdo? Podemos definir fuerza como toda aquella magnitud que mide la intensidad de la interacción mutua entre dos cuerpos, dos o más cuerpos, evidentemente. Eso va a provocar una serie de efectos en la fuerza y dependerá del tipo de fuerzas que estén actuando. Tenemos fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. ¿Cuándo hablamos de fuerza de contacto? Pues hablamos de fuerza de contacto cuando los dos sistemas, los dos cuerpos están en contacto físico. Por ejemplo, el pie que golpea el balón, ¿de acuerdo? O la mesa que es arrastrada por nuestras manos. Es decir, ahí tenemos en cada una de esas situaciones dos sistemas que están en contacto y está actuando una fuerza. Pero también existen fuerzas a distancia. Es decir, hay una interacción entre dos o más cuerpos y esa interacción no requiere de un contacto físico. Estamos hablando de la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica o la fuerza magnética. Ahí hay una interacción entre los sistemas y esos sistemas no están físicamente en contacto. ¿De acuerdo? También podemos definir fuerza como toda acción que es capaz o bien de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o bien provocar en él algún tipo de deformación. ¿De acuerdo? En función de lo que ocurra, de esos efectos, dependerán de el tipo de objeto sobre el que actúa. Entonces, podemos hablar de sólidos deformables, que son aquellos que bajo la acción de una fuerza cambian de forma. Por ejemplo, cuando estamos más utilizando barro, ¿de acuerdo? O bien cuando sobre un muelle ejercemos una fuerza, esos sólidos son deformables, es decir, la fuerza está provocando un cambio en su forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el barro esa forma, ese cambio sería constante, sin embargo en el muelle, si no lo deformamos completamente, recuperaría su forma inicial. En ese caso hablamos, repito, de sólidos deformables, pero hablaríamos de sólidos rígidos en aquellos sólidos en los que prácticamente no se produce un cambio en la forma, ¿de acuerdo? Y lo que sí vamos a cambiar es su estado de movimiento. Por ejemplo, cuando golpeamos un balón con el pie. Hay un pequeño cambio de forma, una pequeña deformación que luego recupera el balón, pero básicamente el efecto consiste en modificar su estado de movimiento. Las fuerzas tienen una naturaleza vectorial, evidentemente. Y para ello, como todo vector, queda determinado por una serie de características. Módulo, dirección, sentido, punto de aplicación, ¿de acuerdo? Módulo es el valor de la intensidad, la dirección es la recta en la que está escrito, sentido me lo indicará la punta de la flecha del vector. Ya sabemos que en una dirección tenemos implícitos dos sentidos. Y el punto de aplicación, que es el lugar donde la fuerza va a actuar, ¿de acuerdo? En el sistema internacional, la unidad de la fuerza es el newton, se representa con la N mayúscula, aunque existen otras unidades de fuerza como el kilopondio, la dina, pero la del sistema internacional es el newton. Por definición, un newton es la fuerza que habría que aplicar sobre un objeto o un sistema de 1 kilogramo de masa y que le va a provocar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero claro, sobre un objeto no solamente actúa una fuerza, sino que actúan varias. Entonces, el resultado de la acción o la interacción sobre ese sistema dependerá de la acción conjunta de todas esas fuerzas, es decir, de su resultante. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer cuánto vale la resultante de las fuerzas que actúa sobre el sistema. Pues la expresión de cálculo, aquí la tenemos, sería sumar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, de tal manera que calculásemos la fuerza resultante. Matemáticamente ya sabéis que se expresa a través del sumatorio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a definir lo que son fuerzas concurrentes, puesto que son las que vamos a aplicar en este curso en primero de bachillerato. Es decir, nosotros en primero de bachillerato trabajamos dinámica de una partícula. Es decir, para nosotros, aunque el enunciado nos diga un coche, un objeto, una bola que rueda, para nosotros, ¿de acuerdo? Ese objeto, toda su masa está concentrada en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, todas las fuerzas que van a actuar sobre el sistema se van a encontrar sobre ese punto. Y esas fuerzas concurrentes son las que, una vez aplicadas, se cortan en un punto. Es decir, nosotros vamos a poder desplazar esa fuerza sobre la recta y todas las vamos a llevar sobre ese punto que va a representar a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí poder calcular esa fuerza resultante.
¿de acuerdo? Esa fuerza resultante la podemos calcular de dos formas, gráficamente o analíticamente. Empezamos con el cálculo gráfico y nos vamos a centrar en solo dos fuerzas, ¿de acuerdo? Si las fuerzas, esas dos fuerzas que estamos considerando, están en la misma dirección y el mismo sentido, el módulo de la fuerza resultante, como vemos aquí, será la suma de los módulos de las dos fuerzas que actúan. La dirección de la resultante será la misma dirección de las fuerzas que actúan sobre el sistema y el sentido el de las dos fuerzas, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos cómo se calcularía ese módulo de la fuerza, ¿de acuerdo? Ahora bien, si las dos fuerzas están en la misma dirección y tienen sentido contrario, su módulo será la diferencia entre ambos módulos, es decir, si tenemos una fuerza que va en este sentido y otra en sentido contrario, la resultante, su módulo será la diferencia de los dos, su dirección la misma que la de la fuerza, pero sentido será siempre el de la fuerza de mayor intensidad, de mayor módulo, ¿de acuerdo? A la hora de calcularlo, pues restaríamos siempre la de módulo mayor menos la de módulo menor, ¿de acuerdo? Pero no todas las fuerzas están siempre aplicadas a la misma dirección, pueden estar formando un determinado ángulo, como tenemos aquí en la representación, ¿de acuerdo? Si aplicamos el teorema del paralelogramo, ¿vale? Trazamos las paralelas y el punto de corte es el punto final del vector. Punto de aplicación, punto final del vector. ¿Cómo calcularíamos el módulo? Pues aplicando el teorema del coseno, ¿de acuerdo? Como vemos aquí representado. Existe un caso particular que sería el caso en el que las fuerzas son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Entonces el coseno de 90 sería 0, todo este sumando sería 0 y la resultante, su módulo sería la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus componentes al cuadrado. Pero bueno, ese caso ya lo conocemos y se calcularía básicamente, pues como vemos aquí, aplicando el teorema de Pitágoras. La resultante sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí representado, donde su valor sería la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Aquí tenemos la representación de la resultante, ¿de acuerdo? Del vector, ¿de acuerdo? Cálculo analítico. Nosotros gráficamente podemos representar la suma de la fuerza, pero nos interesa calcular las componentes de la fuerza, tanto la componente X y Z, si estamos hablando del espacio, en que nosotros en primero bachillerato nos vamos a centrar en el estudio en el plano, si la componente X y la componente Y. Para ello vamos a ver cómo se haría con un ejercicio práctico. Aquí tenemos el ejercicio nos está representando, nos está hablando de dos fuerzas, nos da su módulo, el ángulo que forman y nos piden calcular la fuerza resultante de la acción de esas dos fuerzas y su módulo. Para no perder tiempo en la lectura nos vamos a centrar en el esquema del ejercicio. Vemos la fuerza 1, la fuerza 2, el ángulo que forman cada una con el eje X, ¿de acuerdo? Y nos piden, repito, calcular la fuerza resultante y su módulo. Para ello, ¿qué debemos hacer? Pues aplicamos la expresión de cálculo. La resultante será igual a la suma de la acción de las distintas fuerzas que actúan, F1 y F2. Vemos que está representado vectorialmente. Para ello, pues tendremos que calcular la componente X y la componente Y de cada una de las fuerzas. Calcularemos el módulo y lo multiplicaremos por unitario, pero fijaros que en la expresión yo he introducido aquí un menos porque la componente X de la fuerza 2, que estaría representada aquí, como vemos aquí, está en el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, vectorialmente tendríamos que indicar que tiene sentido negativo, mientras que el resto de componentes, tanto la componente X y la componente Y de la fuerza 1 como la componente Y de la fuerza 2, están en el sentido positivo de los ejes, por eso está expresado ahí con el más, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos los módulos de cada una de las componentes? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. Para la fuerza F1 me fijo en este triángulo rectángulo y la componente X será el coseno, la componente Y el seno, aquí está representado, ¿de acuerdo? Hipotenusa, que sería el módulo de la fuerza, por el coseno y por el seno respectivamente. Para la fuerza F2 me fijo en este triángulo rectángulo que tenemos aquí y la componente X sería el coseno, la componente Y el seno, pues aquí tenemos la componente X, módulo hipotenusa, sería el módulo de la fuerza por el coseno y el módulo de la fuerza, que es la hipotenusa, por el seno. Aquí tenemos ya hecho el cálculo numérico con los datos que nos da el ejercicio. Al final, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pues sumar las fuerzas vectorialmente.
Aquí tenemos ya sustituido, volvemos a poner la expresión previa que teníamos, sustituimos los datos y hacemos el cálculo. Si hubiésemos aplicado la regla del paralelogramo, pues más o menos, si podéis ver, pues más o menos efectivamente la fuerza resultante estaría encuadrada dentro del primer cuadrante y efectivamente las componentes, tanto X como Y, serían positivas como nos ha salido a nosotros. Nos piden ahora que calculemos el módulo de esta fuerza. Pues nada, simplemente aplicamos el cálculo del módulo de un vector, que será la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso el módulo del vector, es decir, la longitud de la resultante, que más o menos, como estamos haciendo así un poco de forma cualitativa, estaría representado en esta dirección, en este sentido, tendría un valor de 13 newtons. Bien, con esto finalizamos el vídeo.